complejos. Ayer, tanto Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, como Sturzenegger, el ministro de Desregulación, defendieron la apertura económica. Pero antes Caputo, en un reportaje, en una nota que dio con Luis Majul, refrendó la idea de que no solamente no van a poner en marcha los cambios en la manera de medir la inflación, sino que van a empezar todo el proceso de nuevo. O sea, lo que rige hoy es una medición basada en una canasta, como venimos charlando todos estos días, de lo que eran los consumos típicos de una familia argentina en el 2004. En el 2017 se puso en marcha este nuevo proceso que hizo todo un relevamiento para justamente detectar patrones de consumo que hayan cambiado y demás. Y esa medición de la encuesta del 2017 nunca se terminó de instrumentar para hacer la nueva forma de medir inflación. ¿Por qué? Porque vino la pandemia y después empezaron también. Ayer Cotani, que fue el segundo de Caputo cuando recién estuvo los primeros meses de la presidencia, lo que dijo es que ya estaba listo cuando ellos llegaron para ser instrumentado en el 2024, pero que ahí tampoco quisieron hacerlo porque esta nueva canasta tiene más pesos de los servicios y habían heredado del gobierno de Alberto Fernández, que había vuelto a pisar el precio del costo de la luz y del gas, y como iban a arrancar con el proceso de quita de subsidios, y ya la inflación era muy alta, además porque había venido la devaluación y demás, dijeron esperemos un poquito. Esperemos 2024, esperemos 2025, tocaba hacerlo ahora. Y ahora lo que dijo Caputo, ¿tenés ese audio, Leo? Caputo dijo que no le gusta a Milei la nueva medición que habían hecho del 2017 y que dado que quedó desactualizada, va a seguir la del 2004 y van a empezar todo el proceso nuevo, con lo cual a nivel internacional para la buena captación en materia estadística se recomienda renovar las canastas cada 5 años. Estamos con una del 2004. Se iba a instrumentar una del 2017, o sea, 13 años más adelante. Ahora estamos en el 2026, vamos a seguir con la del 2004, o sea, 22 años más tarde, y no sabemos por cuánto tiempo, porque empieza todo de vuelta el proceso, lo anunciaba así Caputo. Tanto el presidente como yo no estábamos de acuerdo técnicamente con cambiar porque lo que te decimos antes, porque hay que comparar peras con peras o manzanas con manzanas. La encuesta nacional de hogares en la que se basa el nuevo índice no es de ahora, es del 2017-2018. Claro. Y entre el 2018 y hoy hubo una pandemia, pasaron un montón de cosas. Es más, probablemente los patrones de comportamiento de consumo de hoy difieren más con los del 2018 que los del 2018 con los de antes. Entonces, si vamos a hacer esto, lo lógico es terminar con el proceso de desinflación con la misma medición que venimos siempre y realizar una nueva encuesta de hogares donde sí refleje los cambios actuales. Eso para nosotros es lo más razonable y eso es lo que vamos a hacer. Bueno, y lo que le consiente en esa frase, y le dice entiendo Majul, es que es mejor la medición del 2004, es más parecida a los consumos actuales que la del 2017. Esa es lo que afirma Caputo. Y dice terminar la desinflación. Lo que pasa es que para que la inflación baje vos tenés que medir inflación. Entonces, si hoy en día vas a empezar una quita de subsidios, eso significa que la inflación que las familias van a tener va a tener más peso el tema de los servicios, como pondera más en el nuevo... Bueno, ya sabemos por qué no lo pusieron en marcha, porque justamente esto coincide con un año en el cual van a avanzar con la quita de subsidios. Hay todo un universo, sobre todo de la clase media, que va a empezar a pagar el precio total de lo que tiene que ver con la luz y el gas. De una manera progresiva y de una manera que aplanaron los costos para evitar que el gas suba mucho solamente en el invierno y la electricidad solamente en el verano. Entonces hay que ver cómo se instrumenta, pero hicieron un esquema en todo caso progresivo y aplanado, como lo llaman, pero todos los sectores medios que todavía tenían subsidios van a empezar a pagar cuentas más caras de luz y de gas. Eso con la medición nueva hubiese hecho que el número de inflación, por eso dice vamos a terminar con la desinflación. Pero no quiere decir que no vayan a aumentar los precios. Lo que está diciendo es que el número baje de esta forma de medir para empezar a medir lo que realmente pasa en los hogares. Pero bueno, eso es lo que anunció ayer Caputo, con lo cual postergó. Ahora llegan los técnicos del Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver, de todas maneras, dado el vínculo que tiene Milei con Donald Trump, ha perdido mucho poder el Fondo Monetario Internacional para imponerle cosas al gobierno de Milei.
Pero la verdad es que el acuerdo con el fondo, en base a la cual le dieron la nueva plata en abril del año pasado, estaba el compromiso de la Argentina de mejorar la captación de lo que realmente pasa con la inflación, e incluso parte de plata de cooperación internacional se utilizó para poner en marcha este cambio que el gobierno frenó a último minuto. Veremos, porque en el medio de esta controversia finalmente se va a conocer por el índice viejo la inflación del mes de enero, el martes de la semana que viene. Lo que pasa es que también la idea de peras con peras y manzanas con manzanas, en inflación, justamente como mide, es un consumo típico y la estadística lo que recomienda es hacerlo cada 5 años, no existe eso. Vos tenés que ir modificando la medición, porque si no, la desactualización de la medición lo que te está haciendo es perder precisión de lo que realmente está pasando con los ingresos de los hogares. Y además hubiese podido, como le dijeron muchos economistas, Lacunza y otros, podrías haber mantenido la otra serie, entonces tenías un punto de comparación y tenías las dos, presentabas los dos indicadores. Bueno, cuestión que por un lado quedó claro que Milei había dicho que no le gustaba tampoco este indicador y que todo esto motivó la salida de Marco Lavagna del INDEC. Veremos qué da el número de enero finalmente. Luego también dobló la apuesta a Caputo en lo que tiene que ver con la apertura económica. Él le había dicho, yo nunca en mi vida me compré ropa en la Argentina. Le preguntó Majul que de dónde era la pilcha que tenía puesta, la miró, dijo Massimo Dutti. Dijo que es una casa barata para lo que es el poder adquisitivo de alguien como Caputo. Estábamos mirando, sale $600, qué sé yo, no es Armani o Hugo Boss, pero es una casa de nivel alto, Massimo Dutti. Y ahí lo que pasa es que están decididos a redoblar esta apuesta. Salió también un post de Sturzenegger diciendo que es falso lo que pregonan los industriales, que decir que para competir tenés que tener la cancha igualada. Es decir, dame el mismo nivel de impuestos que hay en otros países, las cuestiones que ellos plantean respecto de cuánto más caro es contratar empleo registrado porque tenés cargas patronales, dame condiciones de competencia que me permitan competir en igualdad de condiciones antes de abrir la importación, porque si abrís la importación de una manera que todavía para mí es muy caro producir en la Argentina, me generás una especie de cancha inclinada. Bueno, el post de Sturzenegger, que es una especie de oda a la libertad total de comercio, lo que le dice es de ninguna manera eso es falaz, lo que hay que hacer es justamente cuando tenés estos problemas abrir al máximo posible la economía y que cada uno oferte lo que mejor puede al mejor precio. Bueno, esa postura extrema de apertura económica del gobierno en un mundo en el cual un poco va en otra dirección, lo que está pasando en Estados Unidos, en Europa. Bueno, ya sabemos la suba de aranceles de parte de Trump, que hizo que China además se pusiese mucho más agresivo comercialmente en el resto del mundo y terminara bajando las exportaciones que tiene hacia Estados Unidos, pero sin embargo ganando participación en el comercio mundial en el resto con otros países, otros continentes, y esto hizo que tuviese un superávit comercial récord el año pasado China en su balanza de comercio. Pero en ese contexto Argentina va incluso en la dirección completamente contraria a la de a lo que es la política económica de Donald Trump, y plantea los aranceles no sirven para resolver estas cuestiones, ni hace falta darle protección a nadie. Y en el medio apareció Paolo Roca, después de que lo llamara chatarrín, el presidente de la Nación, y sacó una larga carta que se publica hoy en algunos medios, donde habla de algunas cuestiones. Por un lado, lo que plantea Roca le contesta, por un lado le dice yo apoyo esto, me parece muy bien la estabilidad económica, y elogia la política económica o ciertas líneas de la política económica del gobierno. No hace una respuesta personal de esto. Contesta puntualmente a la acusación de por qué bajaron tan de golpe los precios de los caños en la licitación. O sea, como diciendo, che, me estabas robando, porque si los ofertás a $300 y después te enterás que tu competencia ganó la licitación porque los ofertó a 200, ¿cómo puede ser que te des vuelta y decís, no, ¿sabes qué? Yo te los puedo pagar, te los puedo dar a 200. Bueno, él dice que esto tuvo que ver con mantener la operación, que ellos estaban dispuestos, cuando supieron que estaba la competencia de la compañía de la India, que estaban dispuestos con tal de mantener la operación a ceder su ganancia, y que por eso hicieron este giro, que él no le reprocha al consorcio de empresas petroleras haber comprado finalmente los caños a la India. Y lo que sí le contesta al gobierno, porque el gobierno le dice, que es el argumento que hicieron fuerte, es
¿Por qué se lo vendiste al gasoducto Néstor Kirchner, que fue la licitación anterior que había ganado el Techint para dar los caños, tanto más caros? Eso, ¿sabes por qué? Porque como no tenías competencia, te avivaste y me lo cobraste mucho más caro. A eso Paolo Roca, sin decir que le contesta directamente, lo que le dice es que en ese momento los precios internacionales del acero eran mucho más altos y que el contexto actual es un contexto de comercio desleal, especialmente en el sector siderúrgico, por la guerra comercial en la que se encuentra China, que ha hecho que Estados Unidos, para evitar que le entre la competencia china en estas condiciones de competencia desleal, introdujo aranceles del 50%, Europa lo mismo, México, Canadá, y que este es un escenario de sobrecapacidad de acero donde China está colocando, los países asiáticos dicen no están operando con las reglas del mercado. Y entonces dice que, bueno, que acá es muy difícil, que acá hay que soportar otro tipo de carga tributaria, que hoy es un contexto más difícil para las empresas que operan en la Argentina, y vuelve a pedir que se preserve la cadena industrial. Dice, apostamos a una Argentina que pueda crecer con actividad industrial, crecer en el mundo, etcétera. Bueno, y todo esto se da en un contexto en el cual, más allá del comportamiento de las compañías, el gobierno sigue insistiendo con que no, que lo más conveniente es finalmente, de la manera en que sea, conseguir los precios más baratos para el mercado argentino, y que eso es lo que lo hace a la larga más eficiente, aunque en el medio, y de esto no les preguntan, se pierda empleo. Ayer salieron los números del empleo, según números oficiales, pues son números que surgen del Ministerio de Trabajo, del Sistema Integrado de Previsional de la Argentina, el SIPA. Da que desde que asumió Milei se perdieron 180.000 empleos registrados. 180.000 empleos del empleo de calidad, que es supuestamente el empleo que se va a conseguir con la reforma laboral que están discutiendo en el Congreso. 18.500 empleos son del sector textil, confección, cuero y calzado. Por ahora el que viene más golpeado lejos es la construcción. Casas particulares, la construcción perdió 73.000 empleos por la eliminación de la obra pública. Los textiles casi 20.000 puestos de trabajo y la industria metalmecánica casi 17.000 puestos de trabajo. Y eso es lo que hace, hablábamos ayer con Dani Steingart, de esta particularidad que tiene hoy en la Argentina. El año pasado creciste y por primera vez se da una anomalía muy, muy excepcional, que es que vos tenés destrucción del empleo privado con crecimiento económico. Normalmente correlacionan al revés. Una economía crece y genera empleo privado. Bueno, la economía creció y destruyó empleo. Pero además destruyó empleo incluso en los rubros, porque fue un crecimiento promedio y algunos sectores cayeron, construcción y todos estos cayeron, subieron fuerte minería, petróleo y demás. Incluso los sectores que subieron y que crecieron fuerte y que empujaron para arriba el promedio en el número del crecimiento, expulsaron empleo. ¿Por qué? Porque, bueno, la minería mucho empleo no produce, además recién está arrancando algunos proyectos, y el petróleo, por ejemplo, YPF está dejando las cuencas que están más maduras, vende sus operaciones, se fue Comodoro Rivadavia y entran empresas que emplean mucho menos gente que la estructura que requiere YPF, que está concentrada en Vaca Muerta. Con lo cual, incluso los sectores de la economía que sí crecieron el año pasado y que crecieron fuerte, fueron sectores que no generaron empleo.